Kaixo eta egunon guztioi eta ongi etorriak. Eta bueno, hasi baino lehen gustatuko litzateke eskerrik asko eskerrak ematea kirolaren euskal eskolari gonbidatze gonbidatzegatik. Buenos días a todos eta buen bienvenidos a esta formación o charla en relación a la discapacidad, inclusión y deporte. Antes de empezar me gustaría agradecer a la Escuela Vasca del Deporte la invitación a poder participar en este ciclo, bueno, en este formato de formaciones online, ¿no? que está llevando con motivo de este confinamiento que estamos, que estamos sufriendo. Bueno, pues espero que todos y que todas que estéis bien, bien entre comillas, dentro de lo que cabe en este proceso de reclutamiento casero que estamos llevando. Y bueno, pues que sin más, bueno, vamos a empezar a compartir esta. No creo que nos extendamos mucho, que será 20 minutos de charla en la sesión de hoy y la sesión del próximo jueves otros 20 minutos. Y que lo que se trata es bueno, de compartir, de acercar terminología, relación a qué llamamos cuando hablamos de discapacidad, inclusión y deporte, a qué nos estamos refiriendo. Yo he querido titular realidad o utopía, porque muchas veces cuando hablamos de esa temática, ¿no? De actividad física, deporte y discapacidad, siempre vemos que se queda como en buenas intenciones, en normativas que son políticamente correctas, pero que luego a la hora de llevar a la práctica tiene su complejidad de implementarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero aportar por lo menos mi granito de arena en relación a esto, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues bueno, ¿quién soy, no? Dice, bueno, pues yo soy humildemente un profesor de Kirolene, que especializado en esa temática, que Kirolene es el centro de enseñanzas deportivas del gobierno vasco y a su vez coordino el Gaitus Sport, que Gaitus Sport es una iniciativa que surge desde la Federación Vasca de Deporte Adaptado con el fin de ofrecer recursos que posibiliten la práctica de la actividad física y deportiva de las personas con discapacidad en criterios de inclusión y al margen de toda actividad que tenga que ver con el itinerario competitivo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco la carta de presentación, un poco la situación de inicio de lo que vamos a la intención que tengo de compartir con vosotras y vosotros esta mañana. Y bueno, y que decir que está abierto los canales de comunicación para, para poder participar, compartir, debatir, no sé, profundizar en algunas cuestiones que abordemos por aquí. Ni que decir tiene que en este formato no se trata de generar especialistas en nada, sino se trata de, bueno, de poner encima de la mesa diferentes aspectos, diferentes temáticas, diferentes conceptos que en relación a la actividad física y la discapacidad se vienen utilizando y bueno, pues abrir un poco, como diría aquel, un abrir boca, ¿no? En estas cuestiones. Como es un abrir boca, y antes hemos utilizado la palabra inclusión, que tiene que ver más con normalización social, ¿no? Es decir, más cuestiones sociales. eh, yo quiero abrir, o me gusta abrir las charlas y las formaciones con frases que nos hagan un poco reflexionar, ¿no? Para esta ocasión, yo le robo a Nelson Mandela una de sus frases célebres, que para mí creo que tiene mucho significado y mucho peso en relación a lo que vamos a abordar. Nelson Mandela habla sobre el deporte y lo dice que tiene el poder de transformar el mundo,
que tiene el poder de inspirar y de unir a la gente como pocas otras cosas, y que tiene más capacidad incluso que los gobiernos de derribar barreras sociales. Bueno, pues yo creo que no sé si de derribar barreras sociales se trata, si de alguna manera es de superarlas, de aunar fuerzas para que esas barreras de alguna manera se vayan diluyendo, pero pongo este ejemplo de esta frase porque estoy convencido del poder que tiene el deporte, ¿vale? Para la sociedad, ¿no? Es una magnífica herramienta para muchísimas cosas, ¿no? Estaríamos aquí más tiempo abordando diferentes ámbitos, pero en este caso que hablamos del ámbito de la normalización social o de la inclusión, pues el deporte es una gran herramienta y yo soy un gran valedor de ello, ¿no? Y me imagino que muchos de los que estáis compartiendo esta charla al otro lado, pues estáis de acuerdo y un poco esa curiosidad es lo que os ha venido a participar de esta charla, ¿vale? Si entramos un poco en las conceptualizaciones, ¿no? Inclusión, ¿qué es inclusión? O sea, los teóricos de esta materia, que sobre todo vienen del área educativa, ¿no? Dicen, pues han gastado entre comillas, ¿no? Muchas horas de estudio, muchas estudios científicos, artículos, publicaciones, en hablar de qué es la inclusión, pero muchas veces en el ciudadano de calle no nos queda muy claro qué es la inclusión. Claro, es decir, la inclusión, cuando hablamos, cuando hacemos referencia a las personas con discapacidad, hacemos en relación al deporte, que es que hagan deporte, que tengan acceso a la práctica deportiva, que tengan acceso de manera igualitaria, que eso quiere decir que lo hagan con ellos, es decir, las personas con discapacidad que hagan deporte, pero en un mismo colectivo, o que puedan hacerlo también con otras personas que no tienen discapacidad, ¿no? Bueno, pues es un concepto complejo, es un concepto amplio, ¿vale? Y que, bueno, pues estas dos sesiones intentaremos abordar sobre el concepto de la inclusión, ¿no? Y sobre todo dar un salto más y hablar de algo más allá de qué es la inclusión, ¿no? Me gusta decir que se ha gastado mucho tiempo en decir qué es la inclusión, pero poco en hablar de para qué la inclusión, ¿no? Y yo creo que estamos en un tiempo donde va a ser más importancia el para qué, ¿no? El para qué la inclusión, por qué y para qué hablamos de la inclusión, que hablamos del para qué como propósito, como un significado compartido, ¿no? Incluso el cómo hacemos la inclusión, en cómo hacemos ese proceso colaborativo y abierto, ¿no? Y el con quién, ¿no? El con quién la inclusión. Es decir, agentes corresponsables, ¿no? Es decir, la corresponsabilidad, ¿no? El enfocar mucho más allá que en el propio qué, ¿no? Es decir, bueno, es un poco mi aportación. Y a nivel, ya que entramos en este ámbito de la conceptualización, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, ¿a qué llamamos discapacidad? ¿No? Es decir, estamos conceptualizando de igual manera, ¿no? Es decir, la discapacidad, ¿qué es? ¿Es lo mismo que las personas con deficiencia, que la diversidad funcional, ¿no? Es decir, entonces, bueno, vemos que el ámbito conceptual es un ámbito abierto y que muchas veces puede ser ambiguo. Y si juntamos estas dos, la discapacidad y la inclusión, y lo metemos con el mundo del deporte, decimos, yo hago un interrogante y lanzo al público y dice, ¿es posible un deporte inclusivo? El concepto deporte, con sus matizaciones en relación a la competición, eh, puede incluir a todo el colectivo, a todas las personas, en función o atendiendo las diferentes capacidades funcionales, ¿no? Porque si nos cogemos el significado puede ser incluso contradictorio, ¿no? El deporte es segregador, el deporte de competición sobre todo es segregador, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que da
según vamos introduciendo conceptos, vemos que el tema de la conceptualización puede ser incluso hasta contradictorio. Entonces aquí nos meten, pues bueno, pues diversidad funcional, minusválidos, deporte adaptado, deporte paralímpico, integración, accesibilidad, deficiente. Dices, bueno, pues estamos en una maraña de conceptos, ¿no? Que muchas veces lo que hacen más es confundir, ¿no? A las personas que se acercan con una gran voluntad y ganas de poder aportar cada uno en su área, y estamos hablando en este contexto en el ámbito de la actividad física y el deporte, pero que no ayudan a lo que es a resolver los retos que tenemos, ¿no? Entonces dices, oye, ¿es relevante la aclaración de estos conceptos? ¿No? ¿Es relevante? ¿Verdaderamente vosotros que estáis al otro lado pensáis que es relevante? ¿Por qué siempre hay tanto lío con esto de los términos, no? Es decir, muchas veces cuando yo participo en formaciones, incluso que he tenido posibilidad de compartir con representantes políticos, siempre me hablan de lo mismo, pero ¿a qué llamamos? ¿Cuál es el término correcto? ¿No? Me dicen, Xavi, ¿cuál es el término correcto? ¿No? Entonces, muchas veces para mí es muy relevante aclarar estos conceptos, es decir, porque a partir de esa aclaración y de este postulado teórico vamos a poder seguir avanzando y respondiendo a las preguntas que antes nos hemos formulado del cómo, del para qué, del con quién, ¿no? Que son los que van a poder dar forma de resolución de programas, de propuestas, ¿no? Y para mí sí que es relevante y fundamental, ¿no? Es decir, entonces, yo quiero compartir con vosotros y con vosotras una aproximación terminológica, pero no una aproximación terminológica que sea algo inventada por mí, sino una aproximación terminológica que es la que marca la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud nos marca o nos ha venido marcando diferentes corrientes y sin entrar en lo que es la CIF, la clasificación eh, internacional del funcionamiento sobre la discapacidad, que es un marco más complejo en el que marcan las estructuras corporales con los factores contextuales, que eso es un grado de complejidad mayor. Yo sí que quiero abordar la clasificación anterior, nos hablaba y se acercaba a nivel terminológico. Entonces nos aparecen palabrotas, ¿no? Es decir, del mundo del deficiente. Es decir, si yo os haría una pregunta y diría, oye, ¿cuál es la imagen que os viene a la cabeza sobre una persona deficiente, ¿no? Y dirás, joder, qué burro eres, Xavi, ¿no? Una persona deficiente ¿no? Es decir, pero ¿qué es? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué supone? ¿No? ¿Qué os sugiere? Es decir, ¿con qué lo relacionáis? Pues la mayoría, en mi larga experiencia, se relaciona con la imagen estereotipada, la imagen física de la fotografía de una persona con síndrome de Down o con unas dificultades cognitivas severas, ¿no? Entonces dirás, pero no tiene nada que ver con esa relación. O sea, en cambio, si hablamos de discapacidad, es decir, diríamos lo mismo, ¿qué es que sugiere una persona discapacitada, que es lo que se suele coloquialmente hablando, ¿no? Dice, oye, ¿qué os sugiere ese tipo ese estereotipo, ¿no? ¿Con qué lo relacionáis? Pues lo mismo, sería con algo más etéreo, pues, ¿sabes? Pues que le pasa algo, pero no sabemos muy bien en qué, ¿no? Pues que tiene mal la pierna o que tiene mal el brazo, ¿no? Pero en cambio, pues no, es algo más etéreo, ¿no? En cambio, dice, oye, una persona minusválida, ¿no? ¿Qué, qué os sugiere? ¿Qué supone, ¿no? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿No? Entonces dices, joder, pues son tres conceptos que para mí son importantes tenerlos relativamente claros, porque a partir de ahí vamos a construir, ¿no? La realidad sobre el colectivo de personas con discapacidad. Y antes he hecho una referencia sobre las clasificaciones. Las clasificaciones las marca la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que actualmente y desgraciadamente está tan de moda, ¿no? Y históricamente, con la necesidad de clasificar, en el año 76 se marcó la primera CIDEM, ¿no? Es decir, bueno, pues la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Es decir, bueno, y a partir
de los siguientes años ha habido diferentes modificaciones, ¿no? Hasta llegar al año 2000, en los que, bueno, pues se dio una clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Y que en el 2001 dio como fruto la CIF, ¿no? La que en el mundo de la discapacidad hablamos con la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, ¿no? Que antes lo he comentado. Entonces, bueno, dices, lo que yo os he querido comentar antes con los tres términos, que me parece fundamental, es decir, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de pérdida o anormalidad, o una anomalía de una estructura o función de tipo psicológica, fisiológica o anatómica. Es decir, y esta puede ser de carácter temporal o permanente. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Y dices, mira, pues es en la relación el qué te pasa, ¿no? Yo, en mi caso, para los que no me conocéis, yo tengo una deficiencia, tengo una necrosis de cabeza de fémur y una anomalía en la rodilla que se llama valgo de rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué deficiencia tienes? Pues eso, una anomalía de tipo anatómico. Es decir, que puede ser temporal o permanente. En mi caso es permanente, pero si fuese un esguince de tobillo, que también sería una anomalía anatómica, el ligamento del tobillo volvería a su ser de pasado un tiempo de recuperación. ¿Vale? Pero una lesión medular, a no ser que haya una cirugía que lo corrija, sería también otra anomalía de carácter anatómico y de carácter permanente. Ahora bien, ¿yo soy una persona deficiente? Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque si sustantivizamos, englobamos a todo el ser. Entonces, yo en todo mi conjunto no soy deficiente. Yo me gusta poner el ejemplo de un portátil que le falla un elemento como puede ser los altavoces. Es decir, el portátil en todo su conjunto no es deficiente porque sigue teniendo propiedades y se puede seguir utilizando el Office, navegando por Internet, pero no se escucha. Tiene una deficiencia. Por lo tanto, a la hora de referirnos, tenemos que hacer una referencia clara a persona con deficiencia, a deportista con deficiencia, ¿vale? A profesor con deficiencia. Y ese matiz es fundamental, porque si no, estaríamos englobando a todo el conjunto. Y luego, según vayamos viendo los siguientes términos, veremos que este mismo razonamiento se vuelve a repetir. Si avanzamos y vemos el término discapacidad, nos dice la OMS que es restricción o ausencia a consecuencia de una deficiencia. Por lo tanto, no son sinónimos. ¿Vale? Lo uno es consecuencia de lo otro. Es decir, la discapacidad es consecuencia de la alteración de salud, de la deficiencia. Entonces, nos habla de la capacidad de realizar actividades, de la capacidad o de la no capacidad para realizar actividades. ¿De acuerdo? Actividades relacionadas con la vida cotidiana, con la movilidad, con la comunicación, ¿vale? Con una lista súper extensa de capacidades que tiene el ser humano. Y lo mismo, ¿yo soy una persona discapacitada? No, no es correcto. Yo sí que tengo una serie de restricciones a mis capacidades, ¿vale? Pero no todo mi ser es discapaz. Yo soy una persona con discapacidad, no soy una persona discapacitada. ¿El matiz es importante? Por supuesto, porque si damos por sentado que todo el ser es discapaz, estamos extrapolando una realidad muy diferente a señalar que es una persona con una serie de discapacidades. Por lo tanto, me obligará a identificar cuáles son esas discapacidades. ¿De acuerdo? Sobre todo para la posterior práctica deportiva. Y ya el siguiente salto sería hablar de minusvalía. Situación desventajosa para un individuo determinado que limita o impide el desempeño de un rol que es normal. Es decir, es la consecuencia social de la deficiencia. O lo que es lo mismo, oye, ¿a ti qué te impide el tener
esta alteración de salud en tu contexto social? Pues yo diré, joder, pues no sé, pues tengo dificultades cuando los espacios arquitectónicos y urbanísticos no son accesibles. Si yo tengo movilidad reducida, y siempre me gusta poner un ejemplo muy clarificador, que es la entrada principal del Guggenheim. El Guggenheim en Bilbao, no sé si todos los que sean al otro lado conocéis la entrada principal, pero si no, yo os puedo hacer una descripción. Tienen escaleras hacia abajo, hacia la entrada principal. Existe una entrada secundaria por la cafetería, pero ¿por qué tengo que entrar por la puerta de atrás? Es decir, ese propio diseño urbanístico y arquitectónico me está dejando de lado. Tengo una situación desventajosa. ¿Vale? Y esos ejemplos a nivel arquitectónico y urbanístico los vemos claro. Pero cuando una oferta deportiva a nivel municipal no incluye propuestas para las personas con discapacidad, está siendo también, ¿vale?, una situación desventajosa. Por lo tanto, ¿quién genera minusvalías? Las minusvalías no se generan por la pérdida o anomalía de salud. La minusvalía la genera el entorno. Por lo tanto, una sociedad como la nuestra no puede admitir personas que vivan situación de desventaja a causa de lo que propicia la sociedad. Entonces, tenemos que erradicar el término minusválido por no dar por hecho esa situación. Yo, que tengo una discapacidad, no me considero, no me quiero ser considerado como una persona minusválida. Y yo no lo voy a tolerar que el resto me trate con una serie de desventajas. Esta ponencia será mejor o peor, o más atractiva o menos atractiva, pero no en función de mi condición de persona con discapacidad, sino por mi capacidad de hacerlo, que no se ve alterado por la discapacidad. Todo se ha dicho de paso. Entonces, estos términos son muy interesantes porque en el mundo del deporte no vamos a trabajar en la eficiencia, no vamos a trabajar en el mundo en la minusvalía, vamos a trabajar en la capacidad de las personas con discapacidad. Entonces, esto es muy importante. El salto de la CIF, ¿vale?, da un salto mucho más amplio en el que quiere abordar la situación individual de la persona con una situación de contexto, para a partir de ahí poder clasificar y ahondar en posibles políticas de apoyo para la participación social. ¿Vale? Entonces, a mí siempre me dice, joder, Xavi, entonces, ¿qué pasa esto? ¿Cuál es la terminología correcta? Porque hay un nuevo término que es la diversidad funcional y que está como muy de moda, ¿no? Las personas con diversidad funcional, ¿no? Y dices, bueno, pues la diversidad funcional es un término que se mmm, esgrimió desde el Foro de Vida Independiente, que es un foro, que es un lobby propio en relación a la discapacidad, que es un foro muy importante, ¿vale? Y que dentro de sus postulados y sus manifiestos abogaban por un cambio conceptual. Y a mí, desde el punto de vista de la actividad física, nunca me ha gustado el término de diversidad funcional, porque no identificaba, no conceptualizaba a las personas con discapacidad. Entonces, si hablamos en el mundo de la actividad física y el deporte, es decir, las personas son diversas funcionalmente. Necesitamos un primer apellido y un segundo apellido para conceptualizar y hacer referencia a que estamos hablando de una pérdida de capacidades. ¿Vale? Entonces, a mí no me gustaba, pero de todas maneras solían surgir otros términos como capacidades diferentes, otras capacidades, que parecían eufemismos para no hablar desde esa corriente que marcaba la OMS, que se decían que eran cuestiones peyorativas, ¿no? Que de alguna manera eran siempre prefijos en negativo, ¿no? O minusvalorando. Dice, bueno, en realidad, hablando objetivamente es así. Es decir, bueno, el término es así porque objetivamente lo que sucede es una pérdida de capacidad, es una pérdida, una anomalía de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues sin entrar o sin querer entrar en muchos debates, que yo creo que da para muchos,
lo que nos toca es ser rigurosos y seguir las indicaciones de los organismos internacionales. Es decir, nosotros no podríamos hacer una tesis doctoral marcando conceptos que nos diese la gana. Tendríamos que seguir un rigor. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir ese rigor. Y, pues, ¿dónde tenemos el rigor? Pues mira, pues en junio del año pasado, del 19, se publicó un libro blanco sobre el deporte y la discapacidad en España. Un libro blanco, que es donde se marcan las bases en relación a la temática, promovido por la Fundación 11, pero sobre todo por el Comité Paralímpico Español, por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y en colaboración con el Gobierno de España, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Es decir, que ya tenía un sello, ¿no?, de institucionalidad. Y en ese libro se marca, es decir, se señala un marco conceptual, ¿no? Dice, se desaconseja el uso de términos como diversidad funcional, otras capacidades o capacidades diferentes, ya que estas palabras son eufemismos cargadas de condescendencia que generan confusión e inseguridad jurídica y rebajan la protección que todavía es necesaria. Entonces dices, pues no equivoquemos a la audiencia. Diversidad funcional, otras capacidades y capacidades diferentes está catalogado como mala praxis. Entonces, minusválido fuera, no tenemos que adoptar la palabra minusválido porque estamos ahondando desde los agentes sociales y las personas a desventajas sociales. Deficiente tampoco, por lo que es el sustantivizar, ¿no? En todo caso sería persona con deficiencia, ¿vale? ¿Y el término correcto cuál sería? Pues persona con discapacidad, deportista con discapacidad, ¿vale? Lo importante es con discapacidad, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de estas bases, podemos empezar a hablar lo que sería el siguiente reto de la inclusión, ¿no? Y abordar si es una realidad, una utopía. Yo os invito para el siguiente clase o sesión o charla que abordaremos la inclusión y los métodos para conseguir que las personas con discapacidad puedan vivir entornos normalizados en relación al deporte. Es que ricasco y os invito a que podáis hacer las preguntas que queráis, participéis, que la semana que viene desde la Escuela Vasca del Deporte dará la plataforma para que podamos contestar e interactuar. También deciros que nos podéis seguir en las redes sociales, tanto por Quirolene como Gaitus Sport, y poder participar en comentarios y estar en contacto. Un saludo y nos vemos.